Sean bienvenidos a nuestra cuarta clase de la materia Historia de la Iglesia. Estamos hablando en el segundo periodo, que es el periodo de persecución que corresponde profética e históricamente al periodo de la Iglesia de Esmirna. Y hoy nos vamos a enfocar en estas especificaciones que el Señor hace, ¿verdad? Cuando le dice a esta iglesia que va a tener tribulación por 10 días. Entonces vamos a darle la interpretación teológica, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de las dos posturas en cuanto a esta interpretación. Como 10 días que representan a 10 emperadores o 10 días que representan a 10 años literales que forma parte de la última gran persecución, donde el emperador desde el año 303 hasta el 313 fue una persecución de las más sangrientas. Entonces, vamos a ver las dos posturas porque es necesario que nosotros las conozcamos y juzguemos cuál es la que nos parecería más correcta. ¿Okay? Entonces, ok, dentro de nuestra evaluación está la participación en clase. Entonces, vamos a poner mucha atención al video que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver y vamos a oír, porque el resto de la clase vamos a desglosar, pero yo les voy a preguntar puntualmente, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, cuando se dice de Nerón, ¿qué nos dice el video? Entonces, para ver si usted comprendió lo que se dice respecto a cada uno de los personajes que acá se van a mencionar. Amén. Entonces vamos a Historia de la Iglesia 1. En esta oportunidad estamos estudiando el segundo periodo histórico de la iglesia perseguida, que corresponde a la iglesia de Esmirna. Hoy nos sumergiremos en uno de los capítulos más sangrientos y oscuros, pero a la vez más gloriosos de la historia del cristianismo. Observen esta imagen inicial. Vemos una moneda del Imperio Romano, el símbolo del poder económico y militar absoluto, quebrándose por la mitad, y de sus entrañas no surge destrucción, sino una corona de fuego y luz. Esta es la historia de la iglesia de Esmirna, una comunidad que vivió bajo el choque frontal entre el Imperio Romano y el oro refinado de la fe cristiana, un periodo que abarca desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Hoy vamos a decodificar lo que la Biblia llama el enigma de los 10 días. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Cristo le da a la iglesia una profecía inquietante. No temas en nada lo que vas a padecer. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fíjense en los elementos de esta imagen. La palabra Esmirna comparte la raíz etimológica con mirra, esa resina dorada que vemos a la derecha. La característica biológica de la mirra es que debe ser triturada, aplastada, para poder liberar su fragancia más dulce. El Imperio Romano fue el mortero y el conflicto era inevitable. Los cristianos se negaban a adorar al César, pero el propósito divino de este sufrimiento no era una tragedia sin sentido. El Coliseo y las llamas no era el fin, era el medio para liberar la fragancia del Evangelio, demostrando que Cristo es un tesoro superior a la propia vida. ¿Qué significa exactamente esos 10 días de los que habla la profecía? Los historiadores y teólogos se acercan a este enigma a través de dos lentes distintos y ambos nos revelan un milagro asombroso. Por un lado tenemos la interpretación macro, un símbolo profético. Estos 10 días representan los 10 grandes emperadores que persiguieron a la iglesia a lo largo de 2 siglos. Por otro lado, la interpretación micro enfoca en el clímax absoluto del sufrimiento, utilizando el principio bíblico de día por año. Estos son los días, apuntan con precisión quirúrgica a los 10 años literales de la gran persecución del emperador Diocleciano, que ahora vamos a examinar.
Comencemos con el lente macro. Imaginen la historia del imperio como un sombrío catálogo de sangre. Aquí vemos 10 columnas. Representan 10 olas de hostilidad imperial impulsadas por 10 césares distintos. Roma pensó que estaba escribiendo la condena de la iglesia, pero al golpear estas columnas a lo largo de los siglos, la realidad era que estaba construyendo el pedestal para el triunfo definitivo del cristianismo, representado en las columnas doradas al final del recorrido. Todo comenzó con los cimientos de la hostilidad. Nerón, en el siglo I, encendió la chispa culpando a los cristianos del gran incendio de Roma. Sus jardines fueron iluminados por creyentes en llamas. Fue bajo su filo que Pedro y Pablo coronaron su ministerio. Nerón gobernó desde el año 64 hasta el año 68 después de Cristo. Luego vino Domiciano, el cual gobernó desde el año 81 hasta el año 96 después de Cristo. Fue un emperador que exigió ser adorado como un dios en vida y fue él quien exilió al apóstol Juan a la isla de Pasmo. Pero la ironía divina es perfecta. Roma lo exilió para silenciarlo y para que muriera allí en la isla de Pasmo. Y Cristo aprovechó ese exilio para entregarle el libro del Apocalipsis. El conflicto maduró y se volvió legal. Bajo Trajano, ser cristiano pasó de ser una molestia a un delito capital castigable con la muerte. Aquí es donde gigantes de la fe como Ignacio de Antioquía marcharon hacia el martirio escribiendo las cartas que cimentarían a la iglesia. Más tarde, el famoso emperador filósofo Marco Aurelio permitió masacres brutales, culpaba a los cristianos de desastres naturales por enfurecer a los dioses. Pero la iglesia no se quedó callada. Surgieron los grandes apologistas, mentes brillantes como la de Justino Martí, que defendieron la fe racionalmente ante el mayor imperio del mundo. Viendo que la iglesia crecía, el imperio cambió de táctica. Había que atacar el núcleo. Séptimo Severo prohibió conversiones bajo pena de muerte. Fue la época de las heroínas como las jóvenes Perpetua y Felicidad, cuyo martirio inspiró a miles. Posteriormente, Máximo, el Tracio, apuntó directamente al clero, a los líderes. La lógica humana dictaba que al matar a los pastores del rebaño se dispersarían las ovejas, pero descubrieron con terror que la iglesia es un organismo vivo. No dependía de jerarquías para multiplicarse ni seguir avanzando. La persecución se volvió sistemática y universal. Decio exigió que todos los cristianos tuvieran un libelo, un certificado oficial de haber sacrificado a los ídolos. Fue un asalto a la moral, un crisol que purificó a la iglesia de conversos a media. Mientras que Valeriano confiscó propiedades, prohibió asambleas y decapitó líderes como a Cipriano de Cartago. Pero una vez más la iglesia demostró que su verdadera riqueza espiritual jamás podía ser expropiada por los burócratas de Roma. Llegamos a la antesala del final. Aureliano intentó imponer el culto al sol invicto, pero Dios demostró su soberanía cuando el emperador fue asesinado antes de aplicar sus peores edictos. Y finalmente Diocleciano, la gran persecución. Él ordenó la destrucción de templos y la quema masiva de las escrituras. Quería borrar la memoria de Cristo, pero al obligar a los creyentes a proteger sus textos sagrados con sangre, Diocleciano accidentalmente forzó a la iglesia a definir y a consolidar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Esto nos lleva al lente micro. Los engranajes de la profecía divina son exactos. Basándonos en Números
capítulo 14 y Ezequiel 4, vemos la regla hermenéutica. Un día profético equivale a un año literal. Los 10 días de tribulación que Jesús le prometió a Esmirna encajan perfectamente con los 10 años exactos de esta última masacre bajo Diocleciano. El reloj de Dios no se adelanta ni se atrasa. Observemos la anatomía de esta noche. Desde el año 303 hasta el año 313 después de Cristo, Diocleciano emite 4 edictos consecutivos. Hay un ataque frontal al libro. El imperio entendió que el poder de estos cristianos no estaba en sus edificios, sino en la palabra. Se diseñan torturas. Miren esta imagen. Las estructuras invencibles de Roma cayeron formando el símbolo de vergüenza que ellos mismos usaban, la cruz. Roma utilizó toda su maquinaria militar y legal durante 2 siglos. El resultado, un absoluto fracaso. El emperador Galerio, moribundo, terminó suplicando las oraciones de los cristianos que había masacrado. Y finalmente el edicto de Milán legaliza el cristianismo. No fue un acto de tolerancia bondadosa, fue la rendición incondicional del imperio romano ante el poder invencible del rey de reyes y señor de señores. El imperio nunca entendió la matemática divina. Creían que las ejecuciones extinguirían el movimiento, pero el ciclo operaba a la inversa. La persecución estatal llevó a ejecuciones públicas. Allí el testimonio inquebrantable de los mártires impactaba a la audiencia pagana, lo que generaba masivas conversiones, lo que a su vez provocaba pánico en el imperio, reiniciando el ciclo. Como sentenció genialmente Tertuliano, la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia. Cada vez que el imperio decapitaba a un cristiano, el valor de su muerte convertía a cientos de paganos que quedaban impresionados por la forma y la valentía que tenían los cristianos ante la muerte. Muchos de ellos se sentían dignos de morir por la causa de Cristo, glorificando el nombre del Señor ante el momento de su encuentro con la muerte. De las cenizas del Coliseo, la iglesia no salió destruida, sino refinada. Obtuvo 3 lingotes de oro puro. El primero fue la pureza recuperada. El fuego consumió la frialdad espiritual y le devolvió a la iglesia su primer amor. El canon forjado, el ataque imperial lo forzó a identificar y proteger con su sangre los textos inspirados del Nuevo Testamento. El reino invencible demostraron al mundo que ningún imperio ni espada más afilada puede detener los avances del reino de Dios. Amén. Entonces, vamos, ¿verdad? Vimos la historia de estos 10 emperadores y también las dos posiciones. Las dos posiciones en cuanto a esta interpretación. Acá, aquí. Compartir pantalla. Ajá. Entonces, a ver, Gisbeli, ¿qué entiendes por el lente macro en cuanto a la interpretación? Profe, porque siempre me toca de primera. De verdad. Bueno, vamos con Airán. Airán, ¿qué entiendes por el lente macro de la interpretación acerca de estos 10 días? Profe, estoy lavando, le mandé una nota de voz que disculpara que iba a estar de oyente. Ah, bueno, Dios mío. Alexandra. Amén, amén. Bueno, a nivel macro es
general, o sea, es como que lo esencial de las 10 columnas era que, ya va, que tengo un minutico aquí, no me dieron tiempo para pensar, pero bueno. Lo macro es lo general que aconteció para que esas columnas, los periodos que pasó Esmirna, y bueno, aquí tengo que a nivel macro fue 10 años de los emperadores que, o sea, como que hicieron sufrir al periodo de Esmirna, fue a esa iglesia. Entonces aquí puedo ver que hubieron varios, no sé si mencionarlo, por lo menos en la parte de Nerón, que él culpó a los cristianos, más que todo desde el siglo 64-68 después de Cristo, que con los culpó de que había encendido. Y el Domiciano del 81 al 96, que ellos tenían que adorarlo como un Dios en vida, y fue el culpable de que Juan llegara a Pasmo. Entonces lo exilió para matarlo, y parece mentira, fue donde Dios trata directamente con Juan para que darle el libro de Apocalipsis. Después más adelante da la parte legal, o sea que ya ellos forjan el periodo romano para que la muerte de los cristianos sea legal, que en el caso del emperador Trajano, que fue en 98 a 117 después de Cristo, ya la persecución ya era legal, donde los mataba cada uno de esos mártires. Bueno, lograban así que la iglesia se forjara. Después estaba el emperador Macro, estoy haciendo como un resumen rapidito, de que hubo una masacre, pero y con todo y eso se levantaban los cristianos, como Justino Márquez, que fue uno de los que tuvo más fortaleza en ese entonces. Entonces, bueno, acontece que esa pena de muerte que se le hacían a los cristianos, también se levantó Felicia con su criada, y bueno, hubieron tantos mártires, esos líderes que también empezaron a, por lo menos esa guerra universal logró que no solo se hiciera legal, sino que de la muerte pasaron a que entendían que no solo los líderes tenían que ser masacrados, para que aquellos que por lo menos los pastores, que eran las cabezas, ellos decían que si mataban a los pastores se iba a acabar la iglesia. Bueno, y eso pasaron como por estatus, por estadio. Entonces vino Decio, que fue el certificado oficial para que asaltara moralmente a todos ellos. Luego fueron decapitados, aplicaron la muerte a todas estas. Fue que el final es lo más importante, que dentro de la matemática divina de Dios, nunca se puede acabar con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que el tiempo de Dios fue perfecto. Todo esto los ayudó para que de una u otra forma fuera recuperada su fe, se pudiera forjar el cagno, y que esa sangre que fue derramada no fue en vano, y que de ahí estamos nosotros creyendo en su palabra hoy en día. Amén. Amén. Muchas gracias, Alexandra. Amén. Entonces, el lente macro, como lo dice, macro abarca los 10 reinados de estos emperadores, y que inicia con el emperador Nerón en el año 64 después de Cristo, ¿verdad? Entonces nos haríamos la pregunta, decir, oye, pero si aproximadamente fueron 200 años, 213 años, ¿verdad? Entonces, o sea, habría comenzado antes, ¿verdad? Pero como dice, macro, o sea, la interpretación macro es cuando interpretamos que corresponde a los 10 emperadores, ¿verdad? Entonces, y que corresponde con el enfoque de toda la era de la iglesia perseguida, bueno, toda y un poquito más, ¿verdad? Entonces, y se le da esta interpretación de que eran 10 emperadores literales. Esmirna ciertamente reúne su nombre bajo el sufrimiento cristiano. Entonces, y catalogó ciertamente a estos 10 grandes edictos imperiales. Pero, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de interpretarla, dándole a estos 10 emperadores que persiguieron fuertemente a la iglesia. También está la interpretación micro, ¿verdad? Entonces, el lente micro. Ahora, Gisbeli, ¿qué se refiere el lente micro? Amén. Cuando mencionaba la parte del lente micro,
hacía referencia literalmente a los 10 años que gobernó Diocleciano, donde se vivió la persecución más severa, más fuerte, donde ya él buscaba erradicar totalmente, borrar a todo el cristianismo. Ya fueron esos 10 años de mayor persecución, pero que, como bien veíamos en la lámina y también lo mencionó ayer, que en vez de borrarlos, lo que hizo fue expandirlos, porque esa persecución severa, ese maltrato a los mártires, y eso causó un impacto a la sociedad. Y no solamente eso, sino que por lo menos en la clase de ayer, y lo recordaba hoy, las personas que salieron, migraron de allí, llevaban también la palabra a otras partes. Entonces, en vez de erradicarlo, eso fue como que más bien un detonante, un impulsor para que se propagara mucho más el cristianismo de lo que ya era, cosa que yo no esperaba, porque no era lo que él quería. Él hizo todo lo posible, lo más severo, lo más fuerte. Por eso le colocó también el nombre, se colocó allí en la lámina las noches más oscuras, porque fue lo más fuerte de toda la persecución en cuanto a todos estos 10 emperadores. Fue la parte más fuerte y se enfoca literalmente en esos 10 años de persecución, de la gran persecución que hizo Diocleciano. Amén, muchas gracias, Gibeli. Ok, entonces nosotros como estudiosos de las escrituras, al momento de explicar, debemos explicar estas dos posturas para no ser dogmáticos. Entonces decir, bueno, podríamos decir que se cumplió doblemente estos 10 días. Se puede referir a 10 emperadores, pero también podemos referirnos a 10 años literales que marca el periodo desde la última persecución, que fue la más fuerte, entonces que fue desde el año 303 hasta el año 313. Y para darle esta interpretación se toma como base desde un día por año, que está en Números, capítulo 4, verso 34, y Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Entonces, donde de acuerdo a estos contextos, ¿verdad? Para estos versículos que están en Números y en Ezequiel se estaba refiriendo un día por año, ¿verdad? Entonces, podríamos darle esta interpretación también, o sea, es válida ambas posturas. ¿Ven? Entonces, el ente macro, ajá. Para ver si entendí, como tú ya aquí no entiendo mucho. Ajá. Dice que los 10 días son los 10 emperadores: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, ¿verdad? Pero cuando usted me habla del micro, significa los 10 años, que los 10 años se cumplieron nada más con Diocleciano. Eso es. No, les estoy hablando acerca de la interpretación de estos 10 días. Hay dos posturas, ¿verdad? Está la postura macro, que se enfoca, ¿verdad?, en estos 10 emperadores, pero está también la postura micro, ¿verdad?, que ellos dicen, bueno, no, estos 10 días se refieren a los 10 años literales que te pasaron en el tiempo de Diocleciano. Si le damos la interpretación de los 10 emperadores, es correcta, o sea, es lógica. Y si le damos la interpretación de los 10 días, también, de los 10 años, en el gobierno de Diocleciano también entra, también es lógica, ¿verdad? Entonces, de hecho, aún yo podría decir, bueno, una profecía con doble cumplimiento, tanto en personajes como en años, ¿verdad? Entonces, lo que no podemos es ser dogmáticos, que al momento que conversemos con alguna persona y de repente tenga la posición, no, oye, son 10 días, entonces nosotros entremos allí, entonces no, claro, nosotros debemos explicar nuestra postura, más no ser, ¿cómo se llama?, dogmáticos en cuanto, porque ambas interpretaciones ciertamente coinciden con lo que estaba pasando en cuanto a la persecución. ¿Entendieron? Ambas, tanto el lente macro como el lente micro, ¿verdad? El lente macro, o sea, nosotros en este estudio teológico, ¿con cuál nos basamos más? Bueno, le voy a dar mi perspectiva. Mi perspectiva es ciertamente al lente macro.
perspectiva personal, pero también, ¿verdad? Ciertamente lo de los 10 años, bueno, también cae, pues, pero que no es algo que incida en nuestra creencia para salvación, con lo cual debemos ciertamente aferrarnos allí, porque, o sea, si fueron 10 emperadores o si son 10 días, eso no incide para nada en cuanto a nuestra salvación. Ahora, un punto doctrinal que, por ejemplo, Jesús fue y vino en carne. Oye, eso sí es un punto doctrinal que vamos y debemos tener una postura radical en cuanto por ejemplo, alguien diga, no, Jesús era 50% humano y 50% divino. Entonces, no podemos compartir esta postura. ¿Por qué? Porque Jesús 100% humano y 100% divino, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a estas interpretaciones, es a lo que voy. Entonces, personalmente me inclino más por el lente macro, pero, ¿verdad? También es coherente la interpretación del lente micro. ¿Entendido? Amén, profe. No, pregunto Okay. porque es de suma importancia, ya que nosotros, aunque veamos la iglesia simplemente así de por arribita, y no la leemos mucho, tiene un trasfondo en donde nosotros la vivimos. Quizás Venezuela no, pero otros países, si son perseguidos, son ejecutados, y todas estas cosas nos ayudan para entender el bien de lo que Cristo nos quiere explicar. Amén. Perfecto, perfecto. Ok, continuamos. Entonces, en el lente macro tenemos que son los 10 emperadores. Entonces, ajá. A ver, Emmanuel, ¿qué recuerdas de Nerón? De acuerdo a lo que oíste en el video. Amén. No sé si me escucha. Ah, sí, te oigo. Sí, bueno, en el video salía más o menos que Nerón culpó a los cristianos del incendio de ese lugar. Vemos que incluso tomó a cristianos como antorchas para alumbrar algunos de la plaza. Vemos que comenzó lo que fue la persecución de los cristianos en ese momento, en el periodo en cual reinó, que creo que reinó 4 años, sí, que no me acuerdo bien el video. Creo que no solamente durante 4 años. Y sí, fue ese, creo yo, pues, si nos vamos a una línea cronológica de tiempo, el que comenzó a impulsar ese deseo de eliminar a los cristianos como una secta, como que no lo veían de una buena manera. Creo que fue el rey que impulsó todas estas cosas. Amén, ciertamente, el que inició con esta persecución en el año 64, Nerón gobierna desde el año 64 hasta el año 69. Entonces fue el que comenzó con esta persecución hacia los cristianos. Roma, ya para ese entonces, estaba atravesando, bueno, el imperio, varios problemas económicos. Entonces, Nerón ciertamente era un loco piromaniático. Incendió a la ciudad de Roma y culpó a los cristianos. Entonces, incendió y le echó la culpa a los cristianos, y posteriormente la ciudad se levantó en odio contra los cristianos, también hizo de los cristianos antorchas vivas en su jardín. O sea, puso como antorchas para que alumbraran la ciudad y alumbraran el jardín de Nerón. El triunfo de la iglesia en este periodo, ¿verdad? Nos encontramos el martirio apostólico que sella el fundamento. Fue ciertamente bajo su mandato donde Pedro y Pablo ciertamente fueron muertos, coronaron su ministerio con sangre en Roma, bajo Nerón.
también otro dato importante es que cuando Pedro escribe que se debe honrar al rey, se está refiriendo a Nerón, el emperador. Entonces, allí esto es algo bastante controversial porque vemos que este hombre estaba ciertamente loco, desquiciado, aún él mismo mató a su madre, abrió a su madre para ver de dónde él había salido. Entonces, o sea, manda a matar la madre y la abre. Entonces, ciertamente, este fue un hombre totalmente, bueno, diabólico, sanguinario. Y lo más tremendo es que cuando la palabra se está refiriendo allí, ¿verdad? Que dice, sujetados a todas las autoridades, honrar al rey. ¿Quién era el rey para ese entonces? Nerón. A ver, Jubli, ¿tú entraste cuando ya se estaba hablando de este Domiciano o no? No, por eso es que estoy un poco perdido. Ya está oyendo porque para poder entender, porque no entiendo muy bien. Ok, porque iniciamos con un video donde estuvimos explicando acerca, o que este video explica el enigma de los 10 días, ¿verdad? Entonces, y las dos posturas en cuanto a la interpretación de que son 10 emperadores y la interpretación de que son 10 años. Entonces, con la pregunta que te cerramos ayer con Gisbeli, donde nos preguntaba quiénes fueron específicamente estos 10 emperadores. Entonces, mencionamos el primero fue Nerón, el segundo fue Domiciano. Ajá, ¿quién recuerda algo sobre Domiciano? Creo que yo lo recordé hace rato, que era el que querían que lo adoraran como un dios. Estaba como el Dios vivo, y fue el encargado de llevar a Juan a Pasmo para el exilio, para que ahí muriera. Y de ahí donde sale el Apocalipsis. Amén, muy bien. Entonces, Pedro y Pablo mueren bajo Nerón y Juan es deportado a la isla de Pasmo bajo Domiciano. Entonces, tanto Nerón como Domiciano, ellos gobernaron antes del año 100. ¿Quién recuerda algo acerca de Trajano? Fue el que tenía la carta legal para darle muerte a los cristianos desde el 98 a 117 después de Cristo. Ajá. ¿Quién más? Él estableció una política donde decía que ser cristiano era algo ilegal. Amén. Entonces, estableció oficialmente que ser cristiano era un delito castigable con la muerte. O sea, anteriormente, ¿verdad? En los reinados de Nerón, ellos sí se levantaban contra los cristianos, pero donde Trajano fue donde se oficializó que ser cristiano era un delito castigable con la muerte, o sea, la pena de muerte para los cristianos. Anteriormente, ellos eran llevados al tribunal y se les acusaba de sedicioso a los cristianos, de que no estaban adorando al César, todo esto, ¿verdad? Entonces, pero todavía no estaba legalizado en sí que por ser cristiano nada más ya debías morir, pero con en el gobierno de Trajano, que fue desde el año 98 hasta el 117, entonces se hizo esta promulgación imperial, ¿verdad? Entonces, donde él exigía que se adorase la esfinge imperial. Más sin embargo, la iglesia también triunfó en este periodo como con personajes o héroes de la fe, como nuestro hermano Ignacio de Antioquía, quien cuando caminaba hacia el martirio escribió 7 cartas a 7 iglesias donde cimentaban la fe de la iglesia primitiva. En otro video, donde vamos a hablar sobre los héroes de la fe, en este periodo vamos a conocer mucho más acerca de nuestro hermano Ignacio de Antioquía.
Aureliano, digo, ¿cómo se llama? Marco Aurelio. Marco Aurelio. ¿Quién recuerda? Fue el que culpó a los cristianos por los desastres naturales, hizo masacre y fue donde estuvo como Martín Justino defendiendo en su legado. Ok, muy bien. También, ¿verdad? Entonces, Aureliano, que era considerado, digo, Marco Aurelio, ¿no? Que Aureliano, Marco Aurelio, que era considerado como uno de los emperadores más ilustres, ¿verdad? Ciertamente fue y se presentó durante su gobierno un periodo de sequía y de desastres naturales. Entonces él, ¿verdad? Viendo que como estaban estos desastres naturales, buscó que unos chivos expiatorios los cristianos. Entonces lo culpó de que por culpa de ellos era que estaban viniendo todas estas calamidades sobre el imperio, ¿verdad? Entonces, la iglesia también triunfó en este periodo, vemos la victoria intelectual, porque surgieron apologistas como Justino Mártir, que defendió la fe racionalmente ante el imperio. Entonces, a pesar de que se levantaban todas estas conspiraciones, también Dios, el Espíritu Santo, levantaba en medio de la iglesia apologistas que estaban dispuestos a defender la fe de una manera lógica. ¿Ven? Ok. Trajano. No, Séptimo Severo. Séptimo Severo. Una preguntita, disculpe. Ajá. Antes de avanzar con los próximos emperadores. Ayer cuando quedó la incógnita de que faltaban unos emperadores, yo me puse a investigar un poco pues en internet. Ajá. Y me aparecía que en ese periodo también estuvo Adriano. ¿Él sí entraría entre los 10 emperadores o no? Bueno, ciertamente entra, ¿verdad? Pero la persecución no fue que como que tan fuerte, ya voy, déjame contactar acá, no fue tan fuerte, ¿verdad? Como en estos periodos de que cuando Nerón, y que vamos y lo tenemos como que prácticamente que 30 años fuera, ¿verdad? Del periodo que consideramos literalmente, o sea, que como el periodo de la iglesia perseguida, que va desde el año 100 hasta el año 313. Entonces, se escogen estas figuras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante estos emperadores fue ciertamente bastante fuerte, bastante, o sea, fue una persecución real. Entonces, particularmente, casi todos los emperadores, ¿verdad? Desde César Augusto, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, de una u otra forma, hubo oposición hacia el cristianismo, ¿verdad? Entonces, pero Dios usó aún cada uno de estos edictos. ¿Para qué? Para que la iglesia fuese formada. Porque mira, con el mismo hecho de que, por ejemplo, cuando el César manda al censo, ¿verdad? Entonces, para el tiempo de el Señor, antes de que él naciera, esto fue un edicto imperial, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo debía nacer en Belén de Judá, pero sus padres no vivían en Belén, pero que ciertamente por medio de este edicto, y lo que para ellos quizás como judíos iba y era ciertamente considerado como algo fuera de lo normal o de persecución o porque querían molestarlo, era la misma mano de el Señor conduciendo a que cada uno de los eventos y de lo que estaba profetizado acerca de el Señor se cumpliría. También para el tiempo
¿verdad? De que cuando Jesús muere, en cuanto a la crucifixión, también, ¿verdad? Estaban los emperadores romanos y ellos tenían hostilidad ¿hacia quién? Hacia el pueblo judío y también hacia el cristianismo. Entonces, en los primeros años, en el año 30, en el año 50, o sea, realmente siempre hubo hostilidad por parte de los emperadores, tanto hacia los judíos y hacia el cristianismo. Pero tomamos estas 10 figuras, ¿por qué? Porque bajo su reinado la persecución fue más fuerte. Entonces, o sea, fue verdaderamente severa. Entonces, por eso es que se toman. Y yo estaba investigando, ¿verdad? Porque decía, bueno, pero es que si es desde el año 100 hasta el año 313, ¿por qué vamos a meter a Nerón y a Domiciano, que no pertenecen a esos 100, a ese lapso de esos 100 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué incluirlos a ellos? Entonces, allí los historiadores decían que, ¿por qué incluirlos? Porque la persecución, ¿verdad? Fuerte, fue ciertamente bajo su reinado. Entonces, aunque hubieron otros emperadores, pero que bajo estos 10, la persecución fue descomunal. Entonces, por eso, amén. Ajá. Séptimo Severo. El que los líderes y pastores dio la pena de muerte a las cabezas de la iglesia, y es donde muere Felicia con su criada. Amén. Entonces, Séptimo Severo, desde el año, observen que, por ejemplo, Aureliano gobierna desde el año 161 hasta el año 180, ¿verdad? Entonces, Séptimo Severo gobierna desde el año 193 hasta el 212. Entonces, por ejemplo, en esos lapsos de este tiempo no fue que no hubo emperadores, siempre se mantuvieron emperadores, ¿verdad? Pero que lo que les explicaba, entonces, de igual forma, aquí con Séptimo Severo y Máximo, el Tracio, hay un lapso, ¿verdad? Porque termina el gobierno de en el año 211 y acá se nos habla desde el año 235 hasta el 238. Entonces, en estos lapsos también hubieron otros emperadores, ¿verdad? Pero que no hubo esa persecución tan fuerte como en cada uno de ellos. Entonces, Séptimo Severo promulgó el edicto estricto, amén, donde prohibiendo la conversión al cristianismo bajo pena de muerte. Pero, sin embargo, la iglesia triunfó. El poder de el testimonio, el martirio de las jóvenes perpetua y felicita o felicidad en español. No hay nadie. Ok. En Cartago inspiró a miles a abrazar la fe prohibida. Entonces, también con Maximino el Tracio, él dirigió su odio y persecución especialmente contra el clero y los líderes, buscando ¿qué? Descabezar el movimiento. Entonces, matamos a los pastores, ¿para qué? Para que la iglesia se disperse. Entonces, pero la iglesia triunfó con un crecimiento descentralizado. La iglesia demostró ser un organismo vivo que no dependía ni de edificios, ni de jerarquías centralizadas para multiplicarse. Entonces, ¿de qué nos habla? De que mientras Cristo esté vivo y Cristo murió y resucitó, la iglesia va a estar de pie. Entonces, así, aunque se hayan marchado ciertamente personajes principales, ¿verdad? Y estos pastores, ¿verdad? La iglesia seguía creciendo. Para el reinado de Decio, que va desde el año 249 al año 250. ¿Recuerdan? Decio. ¿Qué hizo Decio? Se encargó del asalto moral a los cristianos.
certificado oficial y todo lo que tenga que ver. Ok, Decio, ciertamente promulgó un edicto, ¿verdad? Que fuese y se tuviese un certificado oficial de haber sacrificado a los dioses, o sea, como una cédula, hablando coloquialmente, que este libélulo, ¿verdad? Entonces, o sea, la persona que sacrificaba, entonces le ponían el sello imperial de que él había sacrificado a los dioses. Entonces los cristianos no se podían sacar, por supuesto, ese libélulo. Entonces, por eso eran perseguidos. Valeriano. ¿Recuerdan, Valeriano? Fue el que decapitó y confiscó propiedades de los cristianos. Amén. Entonces, prohibió asambleas y hizo ejecuciones masivas de líderes prominentes. Pero la iglesia siguió triunfando. Mártires como Cipriano de Cartago demostraron que la verdadera riqueza de la iglesia no dependía de ser expropiada por Roma. Por eso es que cuando estuvimos hablando ayer de que ellos eran pobres, pero eran pobres a un nivel de ¿qué? De indigencia. Entonces, pero el Señor les dice, tú dices que eres pobre, pero eres rico. ¿Por qué? Porque les habían quitado absolutamente todo. Y llegamos a la era más oscura, donde nos habla acerca del sol oscurecido. El periodo de Aureliano, que va desde el año 270 al 275. Entonces preparó edictos nacionales para imponer el culto exclusivo al sol invicto, amenazando con la aniquilación eminente. Entonces, Aureliano, él hizo todos estos edictos, ¿para qué? Para que se adorase al sol como Dios. Pero antes de que el edicto se promulgara, se muere Aureliano. Entonces, o sea, bueno, no se muere, fue asesinado antes de aplicar estos edictos, demostrando que Dios controla los tiempos de prueba de su pueblo. Y el último emperador, y que fue el peor, ¿verdad? En cuanto a persecución, fue Diocleciano. Entonces, Diocleciano, él reinó en estos 10 años, pero fueron ciertamente los 10 años más fuertes. O sea, si estos 9 hombres habían sido fuertes en cuanto a la persecución, Diocleciano se llevó el premio de la maldad. ¿Por qué? Porque fue ciertamente la persecución más fuerte. La gran persecución, este hombre publicó 4 edictos de destrucción. Entonces, uno para quemar los templos, otro de quema masiva de las escrituras, torturas extremas para forzar la apostasía. Entonces, aquí es donde en esta persecución de Diocleciano, ya él no enviaba a los cristianos a que se lo comieran los leones, no, él preparó armas, ¿verdad?, de tortura, donde ciertamente los cristianos pasaban días y meses antes de morir, con el fin de ¿qué? De que fuesen doblegados mediante esta tortura. Entonces, ¿para qué? Para doblegarlo. Entonces, una de estas maquinarias es el potro, donde ciertamente amarraban al cristiano y comenzaban a estirarlo por las extremidades. Entonces, algo totalmente diabólico. Pero, sin embargo, la iglesia triunfó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque fue en este periodo donde se forja el canon, y al exigir la quema de la Biblia, el imperio forzó a los cristianos a proteger los textos inspirados, consolidando el Nuevo Testamento. Entonces, estos son los 10 emperadores que podemos interpretar como estos 10 días o los 10 periodos de persecución más fuertes. Pero recuerden, siempre hubo persecución de una u otra forma, pero que bajo estos gobiernos fue más fuerte.
En cuanto al lente micro, el reloj profético, muchos eruditos sostienen que la profecía de este Apocalipsis 10 exige una precisión matemática, utilizando el principio hermenéutico de la propia escritura. Apuntan a un solo evento climático. Entonces, por favor, Emmanuel, si puedes leerme, si puedes leer Números capítulo 14, verso 34, y Yublis, por favor, me lee Ezequiel 4, verso 6. Amén. Amén. Ok. Número. Llevaréis vuestra iniquidad de 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Amén. Amén. Yublis. ¿Me oyes, Yublis? Ok. O si no, busca Alexandra, por favor. Amén. Leo palabra. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año. Día por año te lo he dado. Amén. Amén. Entonces, de acuerdo a estas dos citas bíblicas, podríamos interpretar de esta forma que estos 10 días se refieren a los 10 años exactos. ¿Por qué? Porque tanto Ezequiel, cuando de manera teatral, ¿verdad? Para representar la profecía y el juicio sobre la casa de Israel, Dios le dijo que iba a ser esto por tantos días, representando cada día por año. Entonces, la aplicación de la tribulación profetizado para Esmirna encajan milímetramente, perfectamente en los 10 años exactos de persecución, de los años más de persecución más sangrienta del periodo del emperador Diocleciano. Amén, amén. Entonces, ciertamente, lo que llamamos la noche más oscura. ¿Por qué? Porque el inicio de esta gran persecución, Diocleciano emite 4 edictos sucesivos. Entonces, tácticas de destrucción sistemática de los lugares de reunión, también ataque al libro, quema masivamente los libros sagrados. El imperio entendió que el poder de los cristianos radicaba bajo el poder del cristiano radicaba en la palabra, no en los edificios. Entonces, me parece súper curioso porque ellos, bajo Diocleciano, se fueron y se dieron cuenta, wow, pero o sea, ¿de dónde viene la valentía? ¿De dónde viene esa convicción? ¿De dónde viene esa fe tan grande? Los estamos matando, les estamos quitando todos sus bienes, les estamos haciendo expropiaciones, los estamos torturando, les estamos quemando todas sus cosas y aún los matamos a ellos, pero ¿de dónde viene el poder? Entonces ellos descubrieron que el poder venía del libro, de lo que leían los cristianos, de la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, el mismo emperador pudo reconocer, wow, pero es que no, el poder ciertamente está en las escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia es ciertamente, o sea, y Cristo es la palabra encarnada. Entonces, un cristiano que no lee la Biblia, que no tiene una vida devocional, es imposible que haga frente a todas estas, ¿cómo se llama? Persecuciones,
y situaciones tremendas que ellos estaban pasando. Entonces, él descubre el poder. Entonces, no, bueno, ahora vamos a atacar al libro. Si quemamos el libro que ellos leen, se apaga la fe. Entonces, pero que bueno, se encontraron que los cristianos, bueno, había para ese entonces también muchos libros apócrifos el Nuevo Testamento que estaban circulando entre la iglesia. Entonces, pero estaban los que eran ciertamente, por ejemplo, los reconocidos, los de Pedro, los de Pablo, toda esta parte, los de Juan. Entonces los cristianos, ellos aún podían morir, pero no entregar ciertamente una de estas cartas. También hubo torturas diseñadas no para matar, sino para forzar a la apostasía. Entonces, o sea, si van y te lanzan a los leones, viene el león y te come, wow, rápido, desde una vez, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, es el miedo. Pero ahora este hombre Diocleciano dijo, no, bueno, vamos a torturarlos, vamos a hacerle daño matándolos poquito a poquito. Entonces los creyentes encontraron mayor deleite en Cristo que en el dolor extremo, que en la versión del dolor extremo. Y el fin ocurre de la persecución en el año 313. Fin exacto de los 10 años proféticos. El veredicto inferior, el fracaso del imperio. Roma utilizó todo el peso de su maquinaria legal, militar y de tortura durante 2 siglos, culminando con los 10 años más feroces. La iglesia no usó espada, solo resistencia inquebrantable. Entonces, en el año 313 se firma el edicto de tolerancia. No, en el año 311, el emperador Galerio, moribundo, suplica las oraciones de los cristianos a quien intentó aniquilar. Entonces, vemos que Galerio también, ciertamente, se levantó contra el cristianismo, pero que no fue una persecución como la de estos 10 emperadores. En el año 313, con el edicto de Milán, Constantino y Licinio legalizan el cristianismo. No fue un acto de bondad romana, sino la rendición incondicional del imperio ante el poder invencible del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Entonces, ellos tuvieron que reconocer, ¿verdad? Ellos reconocieron. ¿Por qué? Porque los cristianos de esta época ciertamente dieron testimonio de ciertamente el poder del Señor. Y es el mismo Cristo que tenemos, es la misma palabra, es el Espíritu Santo. ¿Ha fallado Dios? No, hermano. Hemos fallado usted y yo en cuanto a esa búsqueda, en cuanto a esa consagración, en cuanto que, porque por ejemplo decimos, wow, pero es que, bueno, por ejemplo, porque hay tantos santeros, hay tantos porque nos falta ser cristianos de verdad, ser ciertamente cristianos que podamos ciertamente mantenernos inquebrantables. Amén. Entonces, de acuerdo a esta matemática divina, había ciertamente persecución estatal, ejecuciones públicas, pero hubo testimonios inquebrantables. Y esto impactó a la audiencia pagana, conversiones masivas y pánico imperial, porque decían, bueno, ¿dónde reside el poder? Está en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Amén. Entonces, por un cristiano que decapitaban en público, se convertían 100. Por eso, dijo ciertamente uno de los apologistas, la sangre de los cristianos es la semilla de los mártires. Entonces, el oro refinado, en este periodo hubo 3 grandes logros. El primero, pureza recuperada. Recordemos que para el periodo de Éfeso, de la iglesia apostólica, en los últimos años, ellos que habían perdido su primer amor. Aquí no había chance para estar frío. O estaba en el fuego, o bueno. Entonces, pureza recuperada. El fuego de la persecución consumió la ortodoxa fría y la tibieza de la era anterior de Éfeso, devolviendo a la iglesia su primer amor y a su lealtad absoluta. El segundo logro, el canon fue forjado.
el ataque imperial directo contra las escrituras obligó a la iglesia a identificar, unificar y proteger a los textos inspirados por el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Amén. Y el reino invencible demostró irrevocablemente que al mundo ningún imperio terrenal, militar o político puede detener el avance del reino de Dios. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te detiene a hacer la obra? No hay ningún impedimento cuando nos llenamos de la presencia del Señor. Amén. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Vamos a pasar a al siguiente video, donde vamos a ver los héroes. Los héroes. Déjame compartir. Los héroes. Pasamos a los héroes. Se prestemos mucha atención. Los héroes de este periodo. Haremos el periodo de la iglesia perseguida, proféticamente enmarcado entre el año 100 y el año 313 después de Cristo, conocido como el periodo de la iglesia de Esmirna. Para comprender la esencia de esta era, debemos mirar el nombre de la ciudad. Esmirna significa mirra. La mirra es una resina que, para liberar su fragancia más dulce, no puede simplemente ser cortada, tiene que ser golpeada y triturada. Esta es la imagen perfecta de la iglesia de este tiempo, golpeada, perseguida y martirizada por el Imperio Romano. Sin embargo, la paradoja divina es que Roma intentó erradicar la fe siendo el mortero que aplastaba a los creyentes, pero esa trituración solo logró esparcir la fragancia del evangelio por todo el Imperio Romano. Hoy vamos a conocer los nombres de hombres y mujeres que fueron triturados por este crisor, siguiendo un recorrido por sus vidas y por sus legados. Y aunque si bien es cierto, sus nombres no aparecen en la Biblia, están respaldados por la historia secular y por la historia de la iglesia como héroes de la fe de este periodo. Y nos encontramos en primer lugar con nuestro hermano Policarpo de Esmirna, quien es fundamental en este periodo porque no solo fue un mártir más, sino que fue un discípulo directo del apóstol Juan. Esto significa y representa una autoridad inmensa, pues era la prueba viviente de que las enseñanzas de los apóstoles se estaban transmitiendo fielmente. Cuando fue condenado a la hoguera, Policarpo, el procónsul romano le ofreció perdonarle la vida si maldecía a Cristo. La respuesta de Policarpo es uno de los testamentos más grandes de la lealtad absoluta. Policarpo dijo: 86 años hace que le sirvo y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo puedo negar a mi rey y a mi Dios que me salvó? Su respuesta se convirtió en un himno de fidelidad. El segundo héroe de la fe es Justino Mártir, quien representa la defensa racional de la fe. Y es que la iglesia no solo enfrentaba fuego físico, sino también el desprecio intelectual. A los cristianos se les acusaba de ateísmo por no adorar a los dioses romanos y de canibalismo al malinterpretar la cena del Señor. Para defender la fe se levantó Justino Mártir. Él no nació en la fe, sino que buscó la verdad a través de diversas filosofías griegas hasta encontrar el cristianismo. Al convertirse, no se quitó su túnica de filósofo, la usó como una herramienta poderosa para predicar el evangelio. Justino tomó el concepto griego de logos, la razón universal, y demostró que esa razón se había encarnado completamente en Jesucristo, argumentando que el cristianismo era la filosofía más verdadera y completa que existía.
El tercer héroe de la fe que nos encontramos en este recorrido es nuestro hermano Ireneo de Lyon, a quien llamaremos el guardián contra la herejía. Y es que mientras Justino defendía a la iglesia de los ataques externos, Ireneo la defendía de los venenos internos. Ireneo fue discípulo de Policarpo y por ende heredero de la línea del apóstol Juan. Se enfrentó al gnosticismo. Los gnósticos enseñaban que el mundo físico era malo, que la salvación venía por un conocimiento secreto y negaban que Jesucristo hubiera tenido un cuerpo real. Ante esto, Ireneo se levantó y hizo una muralla teológica contra estas herejías y escribió su obra maestra contra las herejías, refutando las enseñanzas y siendo clave para establecer la autoridad innegable de los 4 evangelios que conocemos hoy: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora nos encontramos con el cuarto héroe de la fe y es nuestro hermano Tertuliano, a quien llamaremos una mente brillante. Y es que la solidez intelectual de la iglesia continuó expandiéndose como figuras como Tertuliano. Él tenía una mente de abogado romano y usó esa precisión para defender la fe. Es recordado por ser el primero en usar la palabra Trinitas, que significa Trinidad, para describir a Dios. Su fórmula de una sustancia de 3 personas se convirtió en la piedra angular del cristianismo. Otro héroe de la fe, el quinto, tenemos a nuestro hermano Orígenes, quien le dio respeto intelectual al cristianismo en el imperio. Orígenes es considerado como el padre del comentario bíblico. Con su mente brillante y su inmensa producción literaria, demostró al mundo romano que el cristianismo no era una fe para ignorantes, ganándose el respeto intelectual de todo el imperio y demostrando que la fe cristiana poseía una solidez intelectual que superaba a la filosofía greco-romana. El sexto héroe de la fe que encontramos en esta galería es nuestro hermano Ignacio de Antioquía, el trigo de Dios. Y es que, volviéndonos a los mártires de la arena, debemos hablar de Ignacio de Antioquía. Siendo obispo importante, fue arrestado bajo el emperador Trajano y sentenciado a ser llevado a Roma para morir devorado por la fiera. Durante su terrible y largo viaje hacia la muerte, escribió 7 cartas a diferentes iglesias y les suplicaba que no intentaran salvarlo. Su perspectiva del martirio quedó plasmada en esta frase desgarradora y hermosa: dejad que sea molido por los dientes de la fiera para ser hallado pan puro para Cristo. Él veía su muerte no como una tragedia, sino como el proceso final para unirse por completo a la fe. Lo que nos da un legado inmenso de esa valentía y de esa confianza que conmocionaba a todos aquellos que eran espectadores de cuando los cristianos eran llevados a la muerte con los leones. El séptimo héroe de la fe de esta galería es nuestro hermano Clemente de Alejandría, quien lo identificaremos como un puente cultural. Esta fe inquebrantable seguía atrayendo pensadores. Así llegamos a Clemente de Alejandría. Su misión fue demostrar que el cristianismo no eran supersticiones. Clemente construyó un puente intelectual, dándole al cristianismo una solidez. Usó argumentos que los académicos podían respetar y demostró que el cristianismo era la respuesta final a la búsqueda que los filósofos griegos habían iniciado siglos atrás. Con Clemente, la fe demostró tener un lenguaje a prueba de cualquier debate imperial. En los puestos 8º y 9º de esta galería de la fe son para nuestras hermanas Perpetua y Felicitas, quienes rompieron el orden social. Y es que el cristianismo no solo rompió moldes intelectuales, hizo también romper barreras sociales de Roma. Esto lo vemos claramente en el martirio de nuestras hermanas Vivia Perpetua y Felicidad, que sería la traducción a nuestro lenguaje de Felicitas. Perpetua era una joven noble, rica y educada.
Felicidad era su esclava. En Roma ellas representaban dos extremos opuestos en la sociedad. Sin embargo, cuando fueron condenadas a morir por su fe, entraron a la arena del Coliseo tomadas de la mano. El testimonio de ver morir a la ama y a la esclava enfrentando a la fiera junta como hermanas e iguales fue un acto de rebeldía que el mundo pagano no podía entender. Su valor eh, rompió las barreras jerárquicas del imperio, demostrando que en Cristo todos somos iguales. En el puesto número 10 de esta galería de la fe tenemos a nuestro hermano Cipriano de Cartago, quien enfrentó la crisis de los caídos. Y es que toda esta presión de muerte trajo inevitablemente crisis internas inmensas. Durante las persecuciones del emperador Decio, muchos cristianos se negaron a sacrificar a los dioses, murieron, pero otros, bajo tortura, por miedo, cedieron. A esto se les llamó laxi, los caídos. Cuando la persecución paró, la iglesia casi se destruye debatiendo qué hacer con ellos. Algunos querían perdonarlos sin consecuencia, otros decían que jamás debían ser perdonados. Aquí entra Cipriano de Cartago, un obispo que demostró una sabiduría pastoral enorme. Él creó un camino intermedio, exigió un arrepentimiento penitencial sincero, pero no le cerró las puertas de la gracia a nadie. Su solución salvó a la iglesia de la fractura. Al final, él mismo murió como mártir. Amén. Bueno, entonces vimos ciertamente 10 emperadores crueles, pero también vimos 10 héroes de la fe. Entonces, lo voy a dejar a voluntad de ustedes. Hábleme de alguno de ellos que le haya llamado la atención, de alguno de estos 10 héroes y heroínas. ¿Quién le llamó más la atención? O puede comentar. Ay, no quiero ser la que hable yo todo el día, pero el que más me llamó la atención fue el caso de Perpetua y Felicia, ya que, bueno, habla sobre las barreras sociales, que fue un acto de rebeldía para el mundo pagano y, bueno, que en Cristo todos somos iguales. O sea, eso fue lo que más me llamó la atención de la muerte de estas dos personas. Amén. Muchas gracias, Alexandra. Airán. Gisbeli. Amén. Bueno, ya Alexander me robó el que yo usaba, pero ciertamente esa fue una de los principales que marca. Creo que comparto con ella esa parte porque, o sea, rompieron ya cualquier tipo de paradigma. Fue algo que impactó realmente a todos porque pues fue algo nunca antes visto. Entonces rompieron cualquier paradigma, cualquier barrera que había en las clases sociales se rompió en ese momento. Y todas por el amor a Cristo. Otro de los que también pues me llamó mucho la atención fue Tertuliano, sobre todo por la parte de que es el primero que usa la palabra Trinidad. Y eso se me grabó. Dije, ya, bueno, ya sé de dónde, quién fue el primero que habló de la Trinidad. Entonces eso también como que, bueno, es importante porque siempre ha sido un tema algo complicado a veces de explicarle a otros y esos son conocimientos necesarios cuando uno quiere realmente explicarle a alguien, a otra persona, todo el tema de la Trinidad. Entonces no fue que se nos ocurrió de repente o que no, eso todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. Y bueno, Dios se glorificó grandemente pues por medio de cada uno de ellos para darnos una enseñanza poderosa.
Amén. Muchas gracias, Gisbert. Yublis, ¿quieres participar? Yublis está un poco quebrantada de salud. Pero no sé si quieras dar tu opinión. Airán, ¿está lavando? Bueno. Ciertamente la evaluación de el periodo de Esmirna, como estamos viendo historia, en cuanto a la parte de el cuestionario, les voy a preguntar acerca de los 10 emperadores y también de estos 10 héroes de la fe. ¿Ven? Entonces, por eso yo realicé el video, pero debo hacerles algunos arreglos porque, ajá, entonces, pero también se los voy a pasar por el grupo y voy a subirlo a YouTube para que usted pueda repasar, ¿amén? Porque básicamente el cuestionario de Esmirna se va a enfocar en la vida de estos personajes, ¿amén? Ya que estamos viendo historia. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, cada uno de estos personajes deja un legado, una enseñanza. A pesar de ellos estar viviendo este periodo de persecución, no los limitó para dejar algo para las generaciones futuras. Entonces, y es un reto para nosotros, ¿verdad? Porque nos debemos hacer la pregunta, ¿qué le estamos dejando nosotros? ¿Qué legado estamos dejando nosotros? Entonces quizás digamos, no, bueno, pero es que Cristo está a la puerta. Ya ciertamente nos vamos, ¿sí? Pero debemos dejar un legado, ¿eh? Debemos dejar un legado. Entonces, a pesar de que ellos pasaron por todas estas circunstancias difíciles, fueron y se levantaron apologistas, se levantaron defensores de la fe, porque también aunque la parte de la herejía no se había hecho tan fuerte, como veremos en el siguiente periodo, que es en el periodo de la Iglesia Imperial, el periodo de la Iglesia de Pérgamo, ya estaba que como que naciendo por allí un poquito de esa herejía, que es el gnosticismo. Entonces vamos a ver, nos da chance acá hablar un poquito de estas herejías. A ver. El Señor habla, ¿verdad? Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, la victoria espiritual de la iglesia primitiva frente a la amenaza de la destrucción física y doctrinal. Y era que, aunque no estaba sobresaliente estas herejías, pero ya se habían comenzado a mover dentro de este periodo. ¿Cuáles herejías? La herejía, ¿verdad? Que acá nos habla acerca del peligro mayor, el enemigo interno, que nos dice la amenaza para la iglesia primitiva no fue la espada de Roma que destruía el cuerpo, sino la corrupción interna que amenazaba el alma. Entonces, la herejía versus el cisma. Mientras los cismáticos estaban obstinadamente equivocados en disciplina, los herejes estaban brillantemente equivocados en la doctrina. Entonces, recordemos que cuando el periodo de los caídos, desde los Laxi, habían algunos que de la misma iglesia que estaban enfocados en que no le vamos a restituirlos, o que cometieron un pecado imperdonable, ya no hay oportunidad para ellos. Entonces, por otro lugar, el diablo se estaba metiendo con la herejía, el sabotaje. Falsos maestros amenazaban con alterar la esencia misma del evangelio cristiano, mezclándolo con filosofías ajenas y sincretismo. Amén. Entonces, vamos a ver cuáles eran estas.
Entonces, dentro de estas herejías estaba Marción, ¿verdad? Y el rechazo de las raíces. ¿Quién era Marción? Marción era también un obispo, pero que él comenzó a discriminar el Antiguo Testamento. Entonces, Marción, hijo de un obispo, Marción llevó el rechazo, Marción llevó el rechazo al judaísmo a un extremo letal, enseñando que el cristianismo era la antítesis, amén, era la antítesis de la fe hebrea. No sé si hermanas, vamos y dejamos para explicar lo de estas sectas farsas para nuestra quinta clase. Porque como ya hay algunas que se van y se están retirando, entonces, no sé, Isbelis, Airán, ¿les parece? Sí, está bien, no hay problema. Ok. Entonces, explicamos esto y para nuestra próxima clase y cerramos con el periodo de la iglesia de Esmirna. ¿Les parece? Bueno, vamos a estar orando. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te alabamos, glorifico tu precioso y tu santo nombre, Señor amado. Te doy gracias desde la gloria por todas las enseñanzas que usted nos da, Señor, a través de esta materia. Señor, usted nos ha mostrado cómo ciertamente el enemigo siempre se ha levantado contra la iglesia, Señor amado, por medio de persecución, de calumnia, de quitar cosas, Señor amado. Pero tú siempre has estado, Dios de la gloria. Señor amado, te pedimos que la misma valentía, Señor amado, que tuvieron cada uno de nuestros hermanos que hoy pudimos estudiar, Señor, y que los catalogamos como héroes de la fe, Padre, que también la tengamos nosotros desde la gloria. Señor amado, y que nos preocupemos y te preguntemos, ¿qué legado estoy dejando? ¿Qué legado estamos dejando para las generaciones venideras? Ayúdanos, Señor amado, a ser fiel hasta la muerte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, amadas hermanas. Entonces, para la próxima clase, culminamos con el periodo de la iglesia perseguida y nos vamos a estar enfocando específicamente en las falsas doctrinas que surgieron en este periodo. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén, amén.